primer caso, bueno, el caso clínico del tema, de este tema corresponde a un femenino de 30 años de edad, quien acude por presentar aumento de volumen de miembro pélvico derecho, dolor del mismo y dificultad para la deambulación. Al interrogatorio dirigido refiere parto pretérmino en 2 ocasiones en la semana 30 y 32. A la exploración se encuentra con lívido reticularis en miembro pélvico, circunferencia de 37 centímetros del miembro afectado versus 33 centímetros en el miembro contralateral. De los siguientes datos, ¿cuál es un dato compatible con su diagnóstico de sospecha? Bueno, además de tener TBP, ¿en qué están pensando ustedes? Puede tener un síndrome, ¿verdad? Antifosfolípidos. ¿Cuál sería un dato que te apoyaría el diagnóstico? No sabes. Trombocitosis, dice, prolongación del TTP, elevación del factor reumatoide y anticuerpos antiplaqueta. ¿Cuál sería tu respuesta correcta? Azucena. A. Trombocitosis. Habíamos comentado, ¿verdad?, que hay algunas condiciones en las que, a pesar de haber trombocitopenia, el paciente tiende a coagular más, tiende a formar trombos, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es la trombocitopenia inducida por heparina o asociada a heparina. Es más frecuente con la no fraccionada que con la fraccionada, ¿verdad? Y otra condición es esta. Entonces los pacientes suelen tener trombocitopenia. Vamos a ver entonces ahorita cuál es la respuesta correcta. El factor que más asocia a riesgo de trombosis en este caso es presencia de anticuerpos anticardiolipina, presencia de anticuerpos antibeta 2 glicoproteína, presencia de anticoagulante lúpico, presencia de niveles elevados de antitrombina. ¿Cuál pondrías de Fernando? ¿Cuál sería tu B? Presencia de anticuerpos antibeta 2 glicoproteína. Estamos de acuerdo que los 3 primeros son anticuerpos que suelen presentarse, ¿verdad?, en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Son criterios. Y bueno, este es como un distractor, pero entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál de estos 3 se asocia, si es que hay alguno, se asocia más a tendencia a trombosis, ¿no? Sabemos que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se caracteriza por ser una trombofilia, ¿verdad? Una trombofilia, o sea, un estado, se les llama trombofilias, más correctamente estados de hipercoagulabilidad. Y a alguno de estos se asocia a más riesgo. Usted iniciaría anticoagulación con warfarina con una meta de INR entre 3.5 y 4.5, B mayor de 3, C 1 a 2 o D 2 a 3. ¿Cuál pondrías tú? Tú pondrías la D. Por acá suele ser la doctora muy acertada. Bien, entonces la definición de síndrome de anticuerpos antifosfolípido, pues es una enfermedad autoinmune sistémica, crónica, que se caracteriza justamente por una tendencia a formar trombos tanto de origen o localización arterial como venosa, ¿verdad? O sea, de los dos, porque hay otras trombofilias donde predominan más los venosos y otras donde predominan los arteriales. En este caso, predominan se pueden presentar en ambas, ¿sí? Además de esta hipercoagulabilidad que afecta tanto a arterias como a venas, también suele haber pérdidas fetales recurrentes, ya sea a manera de abortos, nos referimos con ello a abortos, o bien también pueden tratarse de partos pretérmino, antes de la semana 34, ¿no? En presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y los anticuerpos antifosfolípidos, característicamente, son 3 fundamentalmente: anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antibeta 2 glicoproteína. Se ha pensado o se ha dicho que el más específico, antibeta 2 glicoproteína,
y que el que más se asocia a trombosis es el anticoagulante lúpico, ¿sí? ¿Cómo entonces nosotros podemos diagnosticar esta entidad? Pues por la presencia de trombosis o pérdidas fetales recurrentes, o sea, abortos, ¿verdad? A veces solo nos encontramos con pacientes que tienen alteraciones en la coagulación, paciente con trombocitopenia, paciente con tiempo de tromboplastina parcial, prolongado, TTP, y junto con esto se hacen pruebas de coagulación especial y salen alteradas, ¿verdad? Entonces, o sea, tú encuentras un paciente con mujer de menos de 40 años, con TTP prolongado de forma recurrente, persistente, y entonces lo que te preguntas es, bueno, ¿por qué no? Puede ser un laboratoriazo, pero le envuelves a medir este dato, la de laboratorio, y encuentras que está persistentemente. Haces algunas pruebas, ¿no? Hay una prueba que considera o que mide la coagulación con veneno de Russell, así, tiempo de coagulación del veneno de Russell. Y esta prueba, o sea, al agregar el veneno de Russell, se prolonga el TTP. Y posteriormente, al diluir, es como se hacen las pruebas de coagulación especial, al diluir muchas veces, sigue prolongándose. ¿Cómo se corrige? Agregando un fosfolípido, ¿sí? O sea, agregando un fosfolípido. ¿Queda claro? Entonces, eso es, por eso se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípido, porque seguramente hay anticuerpos antifosfolípido y tú al agregar un fosfolípido, lo corriges. Son pruebas de coagulación especial, poco probable que nos lo pregunten en el ENAR. Solo lo comento porque existen las pruebas de coagulación especial. Lo vimos, les mencioné las pruebas de coagulación especial cuando mencioné von Willebrand, ¿no? La coagulación con ristocetina, ¿recuerdan? Prueba con ristocetina para von Willebrand, es una prueba de coagulación especial. Aquí es el efecto del veneno de Russell, ¿verdad? Y su no corrección con diluciones, pero sí corrige con fosfolípidos, ¿sí? Entonces, esa es una forma de verlo. Entonces, anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo lo abreviamos? SAF, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. O síndrome de antifosfolípidos, abreviado, ¿no? Es más frecuente en mujeres con una relación 4:1. Se presenta en todas las edades, pero más frecuente entre los 20 y los 40 años. Se divide en primario y secundario. Primario es cuando no hay evidencia de alguna otra enfermedad reumatológica. ¿Cuál es la más importante? Lupus. Secundario, cuando se asocia a lupus. ¿Y cuál es el dato que más frecuentemente me hace pensar en algo secundario? Que además de los datos que ya comenté, ¿verdad?, sobre los que estaré hablando, o sea, tendencia a las trombosis arteriales y venosas y pérdidas fetales, además de eso el paciente puede tener artritis. Si tiene artritis, o sea, inflamación objetiva, ¿verdad?, entonces pienso en algo secundario. Y casi siempre es lupus. Si tiene artralgia, si no tiene artritis, si no tiene otros datos de enfermedad reumatológica, pienso en un SAF primario. Menciono de manera rápida, de manera de pasada, menciono que esta enfermedad fue descrita en buena parte por un mexicano. Un mexicano hizo aportaciones a su caracterización, ¿no? El doctor Segovia, ¿no? Entonces, no obstante, no sé, la historia médica no le ha hecho mucha justicia y esta enfermedad se llama enfermedad de Hugh, ¿no? Enfermedad de Hugh, pero si fuéramos más justos, tendría que también compartir
el epónimo del mexicano, ¿verdad? Entonces es una enfermedad que se presenta con tendencia a la trombosis arterial y venosa y pérdidas fetales. Y hay un subgrupo dentro del SAF hay un subgrupo que se llama SAF catastrófico, que se presentan con EBCs repetidos, muy importantes, recurrentes, y además de presentar EBCs recurrentes, presentan una tendencia a la anemia hemolítica microangiopática, a la hemólisis microangiopática. ¿Se acuerdan de la hemólisis microangiopática, no? ¿Qué tipo de células nos daba, se acuerdan? Esquistocitos, ¿verdad? Esquistocitos. Bueno, presenta algo parecido, o sea, es un cuadro muy grave, cuadro agresivo. Entonces, de aquí hay que decir que predomina en mujeres y en personas a la edad de 20 y 40 años, o entre los 20 y 40 años. Primario y secundario. Secundario, casi siempre asociado al ES. Primario puede ser con anticuerpos antifosfolípidos positivos o anticuerpos antifosfolípidos negativos. Hay un subgrupo que es el catastrófico, que se caracteriza por múltiples EBCs, múltiples sitios de trombosis y por una trombosis microangiopática, que puede llevar a falla orgánica múltiple, ¿no? ¿Cuál es un diagnóstico diferencial de la trombosis microangiopática? ¿Se acuerdan? PTT, anemia hemolítica, síndrome urémico hemolítico, ¿verdad? SIT, por supuesto, muy bien. Y algunos estados de preeclampsia y eclampsia, ¿de acuerdo? De hecho, el SAF se puede asociar a preeclampsia y eclampsia. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues como ya dije, trombosis, tanto venosa como arterial, pérdida recurrente del embarazo y trombocitopenia. Es paradójico, o puede parecer paradójico, ¿verdad? Que a pesar de que el paciente tiene trombocitopenia, él no presenta sangrado, sino presenta trombosis. O sea, es un estado de hipercoagulabilidad. Otras manifestaciones, lívidos reticulares, fenómeno de Raynaud. ¿Qué es esto del lívido? En miembros, a nivel venoso, la principal manifestación es trombosis venosa profunda. Y como sabemos, eso conlleva un riesgo para tromboembolia pulmonar, ¿verdad? A nivel arterial, el sitio más frecuente de trombosis, ¿cuál es? Cerebral, o sea, EBCs. ¿Cuál dijimos que es el anticuerpo que se asocia más a trombosis? Anticoagulante lúpico, porque hay tres: anticoagulante lúpico, beta-2 glicoproteína y anticardiolipina, ¿verdad? Anticardiolipina es un anticoagulante que da un falso, o sea, si yo tengo anticardiolipinas, los anticuerpos anticardiolipina,
puedo dar falso o positivo una prueba de sífilis, BDRL, o sea, la no treponémica. ¿Y por qué dice que es falso o positivo? Porque ya al hacer la treponémica me sale negativa, ¿verdad? Articardiolipina. Entonces, ese anticuerpo, que es de los tres más importantes, se asocia a BDRL positivo, falsamente positivo. Anticoagulante lúpico, como comentaron, se asocia a trombosis, ¿sí? Se asocia a trombosis con frecuencia arteriales. ¿Cuál es el sitio más frecuente de trombosis arterial? El cerebro. Dentro de las manifestaciones obstétricas, 55% de los pacientes de los pacientes con SAF cursa con pérdidas fetales recurrentes, ¿sí? O sea, un poco más de la mitad de los pacientes cursa con pérdidas fetales recurrentes. Y el 30% se produce normalmente en el segundo o en el tercer trimestre y 40% después. Casi, o sea, cuando dice a posteriores significa que me doy cuenta, no en el momento, sino como un antecedente, ¿verdad? Un antecedente o sea, al preguntarlo, lo veo como un antecedente. ¿Sí? Trombocitopenia, como ya les dije, es un dato que presentan uno de cada 5 pacientes, o 20%. Anemia hemolítica autoinmune puede presentarse también, ya sea asociada o no, ¿a qué? A esta forma grave que se llama SAF catastrófico. Manifestaciones neurológicas, la más frecuente es la cefalea, sin duda alguna, ¿no? Puede haber disfunción cognitiva, ¿verdad? Y es siempre importante tener un alto índice de sospecha. ¿Qué vamos a considerar? Pues TAC, resonancia, ¿verdad? Y anticuerpos antifosfolípido. Entonces, la isquemia cerebral es la manifestación, como les decía, trombótica arterial más frecuente, ¿verdad? La manifestación trombótica arterial más frecuente es la isquemia cerebral. Siempre que haya síntomas neurológicos atípicos, hay que pensar en SAF, ¿sí? Entonces, ¿la SAF afecta venas o arterias? Los dos, ¿verdad? Como les comenté, puede haber lívidos reticulares. El lívido reticular pues, se ve así, como una red. Son personas blancas o con piel muy blanca, clara, y se ve así. Y puede ser nada más un tipo, o sea, puede ser que ellas tengan lívidos reticulares sin ninguna otra implicación, pero también puede ser, se ha visto que pueda asociarse a SAF. Podemos tener úlceras, podemos tener algunas lesiones parecidas a estas más bien, que se llaman pseudovasculíticas, y hay algo que se llama anetodermia, o sea, una piel muy delgada en ciertos sitios. Una piel muy delgada, anetodermia. Y lívido racemosa, pues da la impresión de racimos. Las manifestaciones digestivas son infrecuentes, pero dentro de las manifestaciones está el síndrome de Budd-Chiari, ¿verdad? Ya dijimos, las trombofilias se asocian a Budd-Chiari, o sea, trombosis de la suprahepática. Pues puede ser el síndrome de Budd-Chiari, isquemia intestinal. El SAF es una de las causas más frecuentes de enfermedad de Addison. O sea, también puede haber trombosis en las suprarrenales, ¿sí? A veces hay trombosis y posteriormente hemorragia. Dentro de las manifestaciones cardíacas puede haber infarto al miocardio. Estos pacientes pueden presentar algunas lesiones que nos recuerdan mucho a la endocarditis de Lippmann-Sachs. La endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿en dónde la encontramos? En el lupus, ¿verdad? La endocarditis de Lippmann-Sachs la encontramos en el lupus, o sea que es una endocarditis infecciosa. No, es una endocarditis ¿de qué tipo? Inmunológica, ¿verdad? Entonces, los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido presentan también una endocarditis trombótica no bacteriana muy parecida a Lippmann-Sachs. Puede haber disfunción ventricular y, como les dije, por una trombosis repetida a nivel de la circulación pulmonar, puede haber
gracias, puede haber hipertensión pulmonar, ¿no? De forma secundaria. Artralgias. Las artralgias son manifestaciones del primario o del secundario, sobre todo del primario. Cuando tiene artritis, entonces podemos pensar en lupus, o sea, en el secundario. ¿Cuál es la enfermedad a la que más frecuentemente se asocia el SAF? Al lupus, ¿verdad? Al lupus. Y entonces la presencia de artritis me debe hacer pensar en lupus. Podemos tener a nivel renal, pues proteinuria, hematuria, hipertensión arterial maligna, ¿verdad? Por trombosis a este nivel, síndrome nefrótico e insuficiencia renal, ¿no? Cualquiera de estas manifestaciones, ninguna es específica, pero puede afectar a nivel renal. Los tipos de anticuerpos, y que de hecho se consideran como datos importantes para el diagnóstico, pues dijimos que son anticardiolipina. ¿Y qué dijimos de anticardiolipina? Que puede dar un VDRL positivo, ¿verdad? Ya sea IgG o IgM. Anticoagulante lúpico es el que más frecuentemente asocia a trombosis, ¿verdad? También es otro de los datos, y antibeta 2 glicoproteína, IgG o IgM. Y entonces, algunas fuentes dividen al síndrome antifosfolípido de acuerdo a la presencia de alguno de estos en cualquier combinación de anticuerpos, antifosfolípido, o sea, todos estos se llaman anticuerpos antifosfolípido, ¿verdad? 2A, solo ¿cuál? Anticoagulante lúpico. 2B, solo anticardiolipina. Y 2C, solo antibeta 2 glicoproteína. En cuanto a las, digamos, a la sospecha, ¿en quién vamos a sospechar, ¿no? Esta entidad? Vamos a sospecharla en paciente que tenga fenómenos trombóticos arteriales y o venosos, indicativos de trombofilia. Sobre todo cuando no tenga factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, yo esperaría una trombosis venosa en una paciente obesa de 50 años, fumadora, sedentaria, pues sí es. Y pongo el de fumadora y sedentaria para agregarle pues, daño endotelial, ¿no? Y todo, la triada de Virchow. Sí lo esperaría, pero en una paciente que no tiene factores de riesgo y que tenga una trombosis, o en un hombre, por ejemplo, y que tenga una trombosis venosa, e incluso que esa trombosis se repita, hay que pensar en una trombofilia. Y una trombofilia plausible, una trombofilia que puede explicarme esto, es el SAF, ¿verdad? Síndrome anticuerpos antifosfolípidos. En pacientes que si tiene trombocitopenia, también, ¿verdad? Entonces, en la viñeta, ¿qué nos van a poner? Un paciente con trombocitopenia, que tenga una trombosis, como el caso de la viñeta, tiene una trombosis venosa profunda, trombocitopenia, ¿y qué más puede tener? Y TTP prolongado. VDRL positivo, falsamente positivo. Sí nos lo van a poner, porque así es como suelen poner una viñeta, con SAF. Entonces, pacientes y que tenga trombosis, ¿verdad? Pacientes con lívido, reticulares, con endocarditis no infecciosa, anemia hemolítica, deterioro cognitivo, como decía, hipertensión maligna, ¿verdad? Son otros datos. ¿En qué enfermedades? Si un paciente ya tiene LES y de repente me hace una trombosis, ¿en qué debo pensar? En SAF. SAF secundario, ¿verdad? Si un paciente ya tiene lupus y de repente empieza a bajar las plaquetas y hace trombosis, pues debo pensar en SAF secundario, ¿verdad? Enfermedades infecciosas también pueden, digamos, asociarse a anticuerpos antifosfolípido, neoplasias y misceláneas. Entonces, en estas, cuando se asocia a alguna de estas, el SAF se llama, SAF secundario, ¿verdad? Y estas son ejemplos de enfermedades que me dan positividad para anticuerpos antifosfolípidos.
Entonces, los criterios para el síndrome antifosfolípido, los fosfolípidos son clínicos, y dentro de los clínicos tenemos manifestaciones trombóticas, arteriales y o venosas, manifestaciones obstétricas, son pérdidas fetales o abortos, sobre todo, sobre todo los que se llevan a cabo después de la semana 10. Es un aborto, pero después de la semana 10. ¿Por qué? Porque antes de la semana 10 se supone pues, que suelen ser más debido a otras causas, ¿no? O pueden verse otras causas. Algunas fuentes dicen semana 12, ¿verdad? Semana 12. Entonces, después de la semana 10 es sugestivo de. O un parto prematuro, pretérmino, antes de la semana 34. ¿Sí me explico? Se presenta antes de la semana 34, entonces tenemos esta situación, ¿verdad? De un parto pretérmino o que se asocia a eclampsia, preeclampsia, ¿sí? Entonces, clínicos, tanto manifestaciones trombóticas, puede ser a cualquier nivel. Si es arterial, ¿cuál es la más frecuente? Sistema nervioso central. Manifestaciones obstétricas, abortos, después de la semana 10 sobre todo, es más significativo, a partir de la semana 34 de gestación, o asociado a eclampsia y preeclampsia. Dentro de los, perdóname. ¿Sí? La parte A habla solamente de muerte y en la parte C habla exclusivamente de aborto, ¿no? Ajá, sí, o sea, pueden ser abortos o pueden ser, digamos, pérdidas fetales, abortos o parto pretérmino. Ajá. Yo lo entiendo así, en la parte A, si hay una muerte del feto antes de la 10 se asocia, pero el aborto tendría que ser después de la semana 10. Así es, así es, así es, así es. El aborto, sí, o sea, el aborto, ¿te acuerdas de que antes de la semana 10 o semana 12 hay muchas causas de aborto, ¿no? Para hacer un poco más específico el criterio, consideran como umbral, como corte, la semana 10. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque antes, como bien comentas, puede haber otras causas, ¿sí? O sea que además el SAP se suele asociar a preeclampsia y eclampsia, sí, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo. Y dentro de los criterios biológicos tenemos los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína, ¿no? Y anticoagulante lúpico. Este es el que más frecuentemente se asocia a trombosis arterial, y la anticardiolipina me puede dar un BDRL positivo. O sea que uno de los criterios también puede ser un BDRL falsamente positivo, sí. Otro de los criterios biológicos es un BDRL falsamente positivo, ¿no? Tiempo de Russell, ¿no? Entonces se le llama, y le pones o sea, a esa prueba, veneno de Russell y se prolonga el TP, le pones dilución y se sigue prolongando, le pones fosfolípidos y corrige. Entonces lo que puede verse a anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Pruebas de coagulación especial, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y no corrigen al agregarle plasma o al diluirlo, corrigen al agregarle fosfolípidos. Y se deben excluir otras trombofilias, ¿verdad? Hay otras, ¿verdad? Deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C, resistencia a la proteína C. ¿Sí me explico? Hay varias trombofilias. Todos, aunque el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es una trombofilia con una fisiopatología conocida, cuando se diagnostica, pues se tienen que evitar todos los factores protrombóticos, ¿verdad? Es decir, pues evitar sedentarismo, evitar tabaquismo, disminuir el riesgo de la obesidad, evitar diabetes e hiperlipidemias, controlar bien la presión arterial, evitar anticonceptivos orales, ¿sí? Terapia estrogénica sustitutiva, ¿no? Y moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. O sea, como ustedes saben, de hecho, es una contraindicación que alguien haya tenido trombosis venosa, ¿verdad? Para usar anticonceptivos. Para la tromboprofilaxis primaria, ¿qué significa tromboprofilaxis primaria?
O sea, el paciente no ha tenido, ¿verdad? No ha tenido ningún, o sea, si digo primaria, el paciente no ha tenido nunca ningún cuadro de trombosis. Estaría indicado, fíjate, estaría indicado darle anticoagulación formal. Cuando digo anticoagulación formal estoy pensando en antagonistas de vitamina K y enoxaparina, ¿no? Inicialmente enoxa y después antagonistas de vitamina K. Ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? El puenteo, el switch. ¿Estaría indicado darle? Sería darle un riesgo también de hemorragia. Entonces, si no ha tenido nunca, lo que se recomienda es darle aspirina. ¿Sí? Sin solo, y entonces me va por la cara de Daniela, puedo decir, bueno, entonces ¿cómo sé que tiene SAF o cómo estoy sospechándolo? Porque tiene trombocitopenia, porque tiene prolongación del TTP, tiene pruebas de coagulación compatibles con, ¿sí me explico? Entonces, esa es una situación en la que lo sospechamos. Y entonces, para la profilaxis primaria, podemos dar aspirina, ¿sí? Otro escenario, ese es un escenario, ¿verdad? Otro escenario es pacientes con embarazos, pérdidas fetales, embarazos fallidos, pérdidas fetales recurrentes. Incluso ha venido uno de los exámenes. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, aunque no está del todo bien normado, lo que se recomienda en esos casos, ¿qué es? Lo que se recomienda en esos casos es dar aspirina. ¿Se puede dar warfarina a una embarazada? No, ¿verdad? Es teratogénica. Entonces no se da warfarina. Se puede dar enoxaparina. A veces, bajo el criterio clínico médico, se puede dar enoxaparina. Enoxaparina, se puede dar aspirina. ¿Y qué se le da a la embarazada? ¿No se acuerdan de esa pregunta del examen, de uno de los exámenes? Se le dan esteroides. Se le dan esteroides también. Se le suelen dar esteroides. O sea, la paciente responde a aspirina y a veces se le agrega enoxaparina. Y si, por ejemplo, tiene antecedente de pérdidas fetales, si quiere embarazarse, etcétera, se le pueden agregar esteroides. ¿Queda claro? Hay algunas guías o algunas series que reportan que cuando es grave en la paciente embarazada se puede recurrir a la plasmaféresis o a la inmunoglobulina. Eso es poco, digamos, la evidencia no es muy fuerte, ¿sí? Mujeres embarazadas con trombofilia sin historia de TEP, no se recomienda uso rutinario de profilaxis y hay que vigilar estrechamente, o sea, sin historia de TEP, ¿no? Mujeres con antecedentes de trombosis, aspirina y heparina, ¿verdad? Sobre todo, ¿por qué? Por la probabilidad de que si se embaraza, es teratogénico. Entonces aquí es pensando en qué, en pacientes que pueden o quieren embarazarse, entonces doy aspirina más heparina. Ahí no puedo dar warfarina si la paciente quiere embarazarse, porque es teratogénico, ¿sí? Entonces doy aspirina y heparina. Si ya presentó un cuadro de trombosis, pues eso ya se llama tromboprofilaxis secundaria, ¿verdad? Y ahí sí tengo que, primero, en agudo, ¿qué le doy? Le doy heparina, ya sea de bajo peso molecular o no fraccionada. Y luego hago el cambio a la antagonista de vitamina K, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tengo que hacer el cambio? ¿Se acuerdan? ¿Por qué tengo que hacer el cambio? ¿Por qué no el inicio ¿por qué no el inicio desde un principio antagonista de vitamina K? Porque tarda en actuar y en lo que actúa induce más bien un efecto protrombótico. Y entonces te podría hacer una trombosis que podría resultarnos paradójica, ¿verdad? O sea, sí, pero sí hacen una trombosis paradójica, ¿sí? Porque induce un efecto protrombótico al inicio. Entonces, por eso es que hay que hacer el puenteo. Esto es más, decíamos, es más frecuente cuando el paciente tiene alguna deficiencia de proteína S o C. Pero como no podemos verlo, entonces hacemos el switch, el puenteo. Se le llama bridging, ¿no? En inglés, el puenteo, ¿sí? Para el cambio de enoxaparina a warfarina. O sea, parina, ya sea de bajo peso o no fraccionada, que cambia a antagonista.
En el momento actual, pues ya también tenemos los anticoagulantes que inhiben el factor 10 y que son por vía oral, ¿verdad? Como rivaroxaban y todos estos. Sería otra opción. Bien, entonces, trombosis venosa, el INR tiene que ser entre 2.5, 2 y 3, o sea, 2.5. ¿No? Para trombosis arterial se recomienda warfarina y algunas autoridades recomiendan agregar a esto ácido acetil salicílico. ¿Sí? O bien irte a un INR un poco más alto, entre 3 y 4. ¿Sí? Dime. ¿Cuánto se habla que es una dosis alta ¿De qué? de ácido acetil? O sea, de acuerdo al objetivo del INR. A ver, el ácido acetil. Ajá, es que bueno, ahí dice que das ácido acetil o, bueno, más o menos warfarina, y que a dosis moderadas el objetivo del INR es de 2 a 3, y a dosis altas el objetivo es de 3 a 4. ¿Cuándo se toma que es una dosis alta? ¿De qué? De warfarina. De warfarina, ¿no? ¿Por qué? Porque entendí que comentabas que la warfarina tiene impacto en el INR, que la warfarina, que la aspirina, que el ácido acetil tiene impacto en el INR, no, ¿verdad? Tiene impacto en el tiempo de sangrado. La aspirina, ácido acetil, tiene impacto en el tiempo de sangrado. Y la warfarina o la cenocumarina, en realidad son primas hermanas, ¿no? La única diferencia es la vida media, ¿sí? La warfarina tiene una vida media más larga y la cenocumarina tiene una vida media más corta, ¿sí? Entonces, la diferencia. Entonces, la pregunta que me hace la doctora es, en este caso, cuando hablamos de dosis moderadas o de dosis altas, bueno, empezamos normalmente con 5 miligramos. Cuando tenemos que usar una dosis el doble, o sea, 10 miligramos u 8 miligramos, ya consideramos que es alta, ¿sí? Pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Y, por ejemplo, no vendría en el examen. Porque depende mucho del paciente. Uno de los problemas de la warfarina y de la cenocumarina, ¿cuál es? Su biodisponibilidad. Tú a un viejito le das 2.5 y lo citas en una semana y a veces tiene un IR de 4, ¿no? Entonces es como muy de ensayo y error. Empiezas con dosis bajitas, 2.5 a 5 miligramos. La que viene de 5, la otra viene de 4, viene con 2 a 4 miligramos. ¿Sí me explico? Entonces, y vas moderando la dosis de acuerdo al INR. Entonces, aquí lo importante es cuáles son los anticoagulantes que tienen efecto sobre el INR. Acenocumarina y warfarina, que son antagonistas de vitamina K. ¿Cuáles tienen efecto sobre el factor 10? Enoxaparina, ¿sí? Enoxaparina. ¿Hay algún otro que tenga efecto sobre factor 10? Los anticoagulantes nuevos orales, ¿no? Rivaroxaban. ¿Cuáles tienen efecto sobre antitrombina 3? Heparina. Heparina no fraccionada. ¿Queda claro? Entonces, esta es... y entonces, ¿cómo yo mido? O sea, eso es algo importante porque quiero que les quede claro. ¿Cómo yo mido la acción de la warfarina y de la cenocumarina? Con TP o INR. ¿Cómo mido la acción de la enoxaparina? No hay forma de medirla. No hay forma o sea, se podría medir niveles de factor 10, pero eso no se hace porque es muy caro. Entonces no hay forma de medirla. Pero como tiene una muy buena biodisponibilidad, nunca es problema. ¿Sí me explico? O sea, no es un problema. Es más bien una ventaja. O sea, no hay una forma de medir la actividad. ¿Sí? ¿Cómo mido la actividad de rivaroxaban? Pues también tendría que medir niveles de factor 10. No hay forma entonces, ¿no? ¿Cómo mido la actividad de heparina no fraccionada? TTP, por el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? TTP es el que mide el efecto de la heparina no fraccionada. ¿Cuál es el antídoto de la heparina no fraccionada? Sulfato de protamina.
¿Cuál es el antídoto de la warfarina o de la fenicomarina? Vitamina K. Son cosas que le pueden preguntar y es como quiero que esté claro. ¿Cuál es el antídoto de la heparina? Sulfato de protamina. Si yo le doy a un paciente con enoxaparina que está sangrando sulfato de protamina, puedo disminuir el efecto. O sea, no es específico, pero también puedo. ¿Sí me explico? O sea, no solo para heparina, sino también para enoxa, pero en un 50% de actividad. ¿Sí? ¿Y cuál es el antídoto si está sangrando y está tomando rivaroxaban o enoxaparina? Pues factor 10. Pero darle factor 10 es muy caro, o sea, darle factor 10 aislado es muy caro. Entonces lo que le doy es plasmas, ¿no? Plasmas, entonces es lo que le doy. ¿Queda claro? Bien, entonces después de este paréntesis, que fue para tener claro cuáles son los parámetros que utilizo para seguir uno u otro tratamiento, pues regresamos al hecho de que para la tromboprofilaxis secundaria utilizo heparina y después cambio a warfarina, ¿verdad? Haciendo el bridging o el puenteo. Y que lo importante de esto, para que no nos confundamos, es que en la arterial me voy a una dosis un poco mayor o agrego aspirina, cualquiera de las dos cosas. Me voy a una dosis un poco mayor o agrego aspirina, porque es arterial, ¿no? Criterios para el síndrome antifosfolípido catastrófico, que dijimos, EBCs, ¿no? Que haya trombosis en 3 órganos o más. Desarrollo de manifestaciones clínicas de forma simultánea en menos de una semana, o sea, rápido, una evolución rápidamente progresiva, que haya oclusión de vasos de pequeño calibre en al menos un órgano, ¿no? Y que haya presencia de anticuerpos antifosfolípidos, detectados en 2 o más ocasiones, separados al menos 2 semanas. Pero así, en realidad, ¿qué es lo que nos va a llevar a pensar en SAF catastrófico? Un EBC repetido, que se presenta muy, muy rápido, en menos de una semana, ¿verdad? Y eso es lo que me va a llevar, ¿verdad? A un catastrófico. SAF catastrófico, entonces, trato los factores precipitantes y doy heparina por vía intravenosa. Suelo dar metilprednisolona y, como les había comentado, inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿no? Intercambio de plasma o plasmaféresis. O sea, son tratamientos ¿para qué? Para el SAF catastrófico. ¿Qué porcentaje del SAF es catastrófico? Menos del 1%, afortunadamente. Menos del 1% es catastrófico. Algunas veces, si no responden estos, ciclofosfamida o rituximab, anticuerpos anti-CD20. ¿De acuerdo? El pronóstico, en general, el pronóstico del SAF primario asociado, normalmente, pues imagínense, tener trombosis no es muy bueno, ¿no? Pero ¿de qué va a depender el pronóstico? Del sitio y del número de veces que se presente, ¿sí? Si, por ejemplo, debuté con un EBC y después de eso me anticoagulo y me dejó una secuela menor, pues el pronóstico funcional no va a ser tan malo. Pero si no me traté, si no me apego al tratamiento, etcétera, puedo presentar otro EBC, ¿no? Y entonces tener muchas secuelas. El pronóstico funcional, ¿cuál va a ser? Malo. Entonces depende del sitio y depende además del sitio, del número de trombosis. Entonces, las perlas, o para llevarnos a casa la información que es importante, es el síndrome de anticuerpos antifosfolípido se asocia a trombosis arterial o venosa, puede ser primario o secundario, es más frecuente en mujeres, el tipo catastrófico tiene un comportamiento muy agresivo, se puede asociar a trombocitopenia, el SAF, ¿verdad? Por eso es punto y aparte, ¿no? Cuando estén revisando sus perlas, consideren eso, esto ya es para el SAF. Se puede asociar a trombocitopenia, prolongación del TP, líbedos reticulares. El sitio arterial más frecuente de trombosis es el sistema nervioso central. A pesar de cursar con trombocitopenia, no hay hemorragia, ¿verdad? Eso es algo que es característico. El factor que más se asocia a trombosis es la presencia de anticoagulante lúpico. 55% de los casos se presentan con pérdidas fetales, 20% de los casos se asocia a trombocitopenia. El síntoma más frecuente a nivel del sistema nervioso central es la cefalea. Otras manifestaciones son Budd-Chiari, Addison, infarto agudo al miocardio, hipertensión pulmonar por
trombosis o tromboembolias repetidas, ¿verdad? Artralgias. Cuando se asocia artritis hay que pensar en la forma secundaria de la que la asociación más frecuente es con LES, lupus eritematoso sistémico. El diagnóstico de SAP se hace con la existencia de criterios clínicos, trombosis, eventos obstétricos, ¿no? Pérdidas fetales, y criterios biológicos, anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta-2-glicoproteína. ¿Cuál es el que me da el BDRL falsamente positivo? Anticardiolipina. ¿Cuál es el que más frecuentemente se asocia a trombosis o predictor de trombosis? Anticoagulante lúpico. El tratamiento consistirá en heparina seguida de acenocumarina con un INR entre 2 y 3, ¿no? Marcada por la acenocumarina. En la paciente embarazada se puede dar aspirina y o heparina. El pronóstico dependerá de los sitios de trombosis y de las secuelas asociadas. ¿Queda claro? Femenino de 30 años de edad quien acude por presentar aumento de volumen en miembro pélvico derecho, dolor en miembro y dificultad para la deambulación. Al interrogatorio dirigido refiere parto pretérmino en 2 ocasiones en la semana 30 y 32. A la exploración se encuentra con lívidos reticulares en miembros pélvicos, circunferencia de 37 centímetros versus 33 en el miembro contralateral. De los siguientes datos, ¿cuál es un dato compatible con el diagnóstico de sospecha? ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en trombosis venosa profunda, pues ya está muy claro, ¿no? Estamos pensando en algo más porque nos dan más datos. Nos dan pérdidas fetales. O sea, estamos pensando en síndrome anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ¿qué se asocia a ese síndrome? Prolongación. ¿Trombocitosis? No, es trombocitopenia. ¿Elevación de factor reumatoide? No característicamente. ¿Anticuerpos antiplaqueta? No, o sea, prolongación del TTP, ¿verdad? El factor que más se asocia a riesgo de trombosis es anticoagulante lúpico. Usted inicia anticoagulación con warfarina con una meta de INR entre 2 y 3. Si es arterial, nos podemos ir un poco más arriba o agregar aspirina. Y sería todo, ¿de acuerdo?